Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 7 de marzo, en el que veremos nuestros tres índices americanos, las acciones seleccionadas por sectores de la economía del S&P 500 y los earnings que tenemos para la próxima semana. Bien, pues como siempre vamos a empezar con el Dow Jones. Vamos a ver primero nuestros índices, después pasaremos a ver acciones en particular y por último ya veremos los earnings, que esta semana son un poquito menos importantes, hay menos peso con grandes acciones y pienso que es más importante que nos centremos más en la parte gráfica que en ver qué nos va a venir esta semana de cara a los earnings. Entonces, si hacemos zoom y nos vamos a la actualidad en el Dow Jones, podemos ver pues ese mal comportamiento que tuvimos al final de la semana, pero que si tomamos la semana pasada como conjunto en general, si os fijáis, prácticamente no hubo prácticamente un movimiento con respecto a la finalización de la anterior semana. Hemos tenido sí esa volatilidad de la intrasemana, pero que al fin y al cabo, si nos vamos a un gráfico que sea semanal, vamos a fijarnos que tanto en parte de subida como de bajada no hemos tenido prácticamente grandes cambios, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a estar motivando el mercado ahora mismo? Pues evidentemente lo que ya sabemos. Tenemos este conflicto bélico todavía transcurriendo con noticias nuevas todos los días. Yo estoy grabando este vídeo el domingo por la tarde porque mañana lunes no tendré tiempo suficiente y a día de hoy lo que sabemos es que ha habido ya dos intentos de evacuar a la población que no han podido transcurrir, que los bombardeos siguen, en fin, todas las noticias que estaréis recibiendo, digamos, a diario, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mercado se va a seguir moviendo, pues, con estos miedos que estamos teniendo en torno a este conflicto. Y si seguimos avanzando durante los próximos días y seguimos viendo ciertas amenazas, por una parte, por otra, de que pueda haber más sanciones económicas, de que podamos ver cómo más países se pueden llegar a involucrar, que es lo que el mercado para nada quiere, porque sería algo nefasto para la economía, que es lo que atañe al fin y al cabo al mercado. Y eso evidentemente movería aún más a un movimiento más bajista todavía. Entonces, aparte de esto, vamos a tener también durante esta semana datos de inflación en Estados Unidos durante el mes de febrero de 2022, es decir, lo que transcurrió durante el mes pasado. Y eso evidentemente también hará mover los mercados tanto para bien como para mal. Evidentemente no sabemos lo que puede venir, pero sí que nos podríamos llegar a hacer alguna idea de que se pueda estar recalentando ahora mismo debido a este conflicto, como decíamos. Lo único que todo eso no se verá reflejado todavía en el dato de febrero de 2022. Lo iremos viendo más en los de marzo de 2022 y abril, pues veremos un poco cómo va transcurriendo ya después. Si nos fijamos en el S&P, pues vamos a ver poca diferencia con el Dow Jones. Tuvimos 2 días al finalizar la semana pues que fueron negativos, pero que en el global de toda la semana prácticamente no hubo ningún cambio. Y en el Nasdaq pues un poquito más de lo mismo, solo que la caída del último día fue un poquito más acentuada debido a estas presiones que tenemos siempre con estas acciones un poquito más de crecimiento y cómo se ven afectadas cada vez que tenemos una corrección en el mercado. Si os fijáis, pues tenemos este canal bajista completamente y que ahora mismo parece que no vamos a romper, porque de hecho tocamos en la parte alta del canal el otro día, en la sesión del jueves, y ahora ya en la del viernes nos alejamos bastante. Podríamos ver perfectamente cómo podemos llegar otra vez a testear esta zona de los 13.740 puntos básicos y después, si la siguiésemos perforando, pues perfectamente bajar a los 13.500 y esta queda un poquito más lejana, la de los 13.000 aproximadamente, pero que no me extrañaría nada si recibimos muy malas noticias durante toda esta semana. Ahora mismo el mercado está en un canal bajista, en un canal de que tenemos muchísima incertidumbre y no vería unas buenas oportunidades ahora mismo de comprar si estamos siendo cortoplacistas. Si queremos hacer trades, ahora mismo tenemos que asumir que tenemos más riesgo de lo que teníamos hace unos meses. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que pensar con la integridad de lo que está ocurriendo ahora mismo. Si queremos mirar a más largo plazo, medio largo plazo, ya de ver a varios años vista, el mercado sabemos que siempre se acaba recuperando tarde o temprano y sí que en este tipo de ocasiones se pueden generar buenas oportunidades. Siempre con cabeza, porque nunca sabemos lo que va a ocurrir en el día de mañana y sobre todo, como dije en un tuit, con la situación que estamos teniendo actualmente de incertidumbre y de que no estamos viviendo algo similar recientemente, entonces en ese sentido habría que tener cabeza y vemos todo esto reflejado en los propios índices.
Si nos fijamos entonces ahora en las acciones que tenemos en el mercado, en cómo se está moviendo, pues podemos ir viendo un poquito sector a sector cómo se está comportando pero ya sabemos que en la gran mayoría todas están teniendo esta tendencia un poquito más bajista y las que se están salvando un poquito más suelen ser las de energía, porque al fin y al cabo este precio del petróleo se está disparando, sabemos que esto va a afectar bastante a la inflación y que en consecuencia pues afectará a todos los demás sectores porque se verán lastrados por una Fed que se pueda llegar a ser bastante más agresiva con ese tipo con esas subidas de tipos más altas. Entonces, aquí tenemos a Google, por ejemplo, que ahora mismo, pues evidentemente la tenemos en un precio bastante interesante, en un precio muy bueno, pero que como sabemos, pues todas esas acciones se están viendo afectadas pues por exactamente lo mismo, no por los fundamentales de la empresa como tal, porque Google ahora mismo podríamos decir prácticamente que está barata, y no habría ningún problema de aquí en el medio o largo plazo, pero sí que sabemos que en el corto plazo pues puede seguir teniendo este comportamiento bastante bajista. Entonces Google lo podemos ver como, a diferencia de muchas otras empresas, cuando tiene este tipo de caídas, pues es bastante más moderada. Estamos viendo que se ha mantenido completamente en el entorno de esta consolidación que tenemos ya desde hace varios meses, que no ha sufrido el ir más a la baja. Y esto es algo que te demuestra la calidad de estas empresas. Son empresas como Google, las tenemos también como Apple, que se está apoyando aquí, como estáis viendo, en su moving average de 100 y que las podemos ver caer perfectamente durante las próximas sesiones, sí, sin ningún problema, pero las vamos a ver siempre caer bastante menos que todas esas acciones que son tan volátiles, tanto para bien como para mal. Entonces, en este sentido, son un seguro de vida, entre comillas, de que tenemos menos caídas, pero sabemos también perfectamente a lo que nos estamos exponiendo. Entonces, si nos fijamos ahora mismo en Apple, tenemos un soporte bastante interesante aquí en la zona de los 162,3, 162,4 dólares aproximadamente, que ya respetó en varias ocasiones, lo tenemos tanto aquí como aquí como aquí y en el pasado también, y que si lo perforásemos pues podríamos ver perfectamente cómo podemos venir a esta zona de los 160 dólares básicamente durante las próximas sesiones. No me extrañaría nada. Apple sí que es un poquito una acción que está un poquito más cara ahora mismo por lo que estamos llegando a ver hacia el futuro, por los múltiplos que tenemos ahora mismo, esas valoraciones, y que sí que me podría esperar que a lo mejor pues pudiésemos volver a esta zona de los 150 y tantos dólares perfectamente si la situación continúa de esta manera. En ese sentido, Apple en el largo plazo es una empresa que es, como decíamos, pues bastante segura, pero sí que me esperaría que durante los próximos años ralentizase un poquito ese crecimiento que ya lleva creando durante tantos años atrás, ¿no? Si nos fijamos en Microsoft, pues es otra empresa que está aguantando bastante bien y que la tenemos ahora mismo por debajo de los 290 dólares, con un soporte bastante interesante en la zona de los 288. El más importante de todos es este que tengo aquí marcado, esta zona entre los 283 284 podríamos llegar a considerar también. Si la viésemos ya por debajo de estos 283 y llegásemos a verla pues quizá por esta zona ya de los 270 y tantos, sería un muy buen punto de compra para poder entrar en Microsoft, igualmente de cara al medio largo plazo, teniendo en cuenta que también tenemos un dividendo que es trimestral, que no es el más alto de todos como suelen ser las tecnológicas, pero que es bastante asequible y bastante bueno. Si pasamos a Amazon, que es otra de las gigantes, pues podemos ver un poquito más de lo mismo, solo que Amazon últimamente no se está comportando tan bien como a muchos les gustaría. Lo que pasa es que, claro, Amazon viene de unos múltiplos muchísimo más caros, como ya hemos dicho en otros vídeos más atrás. Vamos a pasar ahora a las energéticas, que son las que están realmente triunfando. Y si nos fijamos, por ejemplo, en acciones como Occidental Petroleum, que además tuvo movimientos con Warren Buffett durante estas pasadas semanas, se anunció, por eso estáis viendo este crecimiento de casi el 18% durante la sesión del viernes, aparte evidentemente de las revalorizaciones que tenemos tanto por parte del petróleo como por parte del gas natural y otras materias primas que también se están viendo beneficiadas, pues podemos ver cómo tenemos este push hacia arriba, como tenemos prácticamente este gráfico completamente vertical y que ahora mismo vería bastante peligroso si queremos entrar en algo cortoplacista, en algo de verlo de aquí a no mucho tiempo, porque estas empresas al fin y al cabo, cuando este precio del petróleo se estabilice o incluso llegue a bajar de cara al futuro, se pueden ver afectadas de la manera contraria, que veamos pues, unas correcciones bastante fuertes, como ya hicieron, como estáis viendo, durante los años anteriores a toda esta situación. Entonces, sí, durante estas próximas semanas, incluso próximos meses, quizá pueda haber estas buenas revalorizaciones que continúen hacia arriba, o quizás no, porque evidentemente esto no lo podemos saber,
pero sí que a largo plazo estas no son empresas que a mí para nada me gusten estar con una posición grande, con una posición de decir me voy a quedar aquí durante muchos años y voy a vivir de estos dividendos y del rendimiento general que nos genera la acción. Podemos ver un poquito más pues con Chevron, como este gráfico vertical, pues evidentemente es exactamente lo mismo, lo podemos ver con Marathon Petroleum, pues más de lo mismo. Tenemos una empresa también bastante interesante que yo también doy la cobertura, que es Coterra Energy, que cuando yo empecé a dar la cobertura fue, no sé si fue a principios de diciembre, finales de diciembre, cuando estaba aproximadamente por aquí, por la zona de los $20, digamos aproximadamente. Por entonces yo ya le di un precio objetivo a un año vista de $25 por acción y ahora incluso se lo he llegado a subir porque estamos con una visión de que el petróleo y las materias primas van a seguir subiendo. Mi punto de vista aquí ahora mismo puede ser que lleguemos perfectamente a los $30 por acción. Le di un rating de compra fuerte y es una acción que bajo mi punto de vista lo puede hacer muy bien en el corto plazo, pero que a largo plazo y el medio es una acción que trae muchísimo riesgo. Es algo que hay que tener bastante en cuenta. Evidentemente ya sabéis que no tenéis que invertir en base a lo que yo os diga, tenéis que hacer vuestros propios estudios, vuestras propias inversiones y esto es simplemente algo informativo como ya sabéis y siempre os recalco en todos los disclaimers. Si pasamos ahora a otros sectores podemos ver cómo el sector inmobiliario pues no lo está pasando nada bien. Tenemos a Simon Property, que lleva también prácticamente desde finales de 2021, pues prácticamente con ese canal bajista, porque sabemos que el sector inmobiliario no lo va a pasar nada bien, y en este sentido pues la podemos ver también corregir bastante. Si vemos también alguna más defensiva, pues vemos a Coca-Cola que sí se está manteniendo muy bien, con estas expectativas que hubo durante los últimos earnings de que este año iba a haber un crecimiento por encima de lo esperado, que se iba a haber beneficiado del consumo que nos estábamos esperando, y en ese sentido, pues como es también una posición defensiva que da un dividendo bastante aceptable, pues la podemos ver que está resistiendo bastante bien y podemos ver que el dinero se mueve hacia ella. Algo también bastante interesante podemos ver con Procter & Gamble, que es una acción muy defensiva también y que muchos inversores en este tipo de situaciones pues te pueden recomendar que inviertas porque al fin y al cabo tiene pricing power, tiene que es una acción defensiva porque al fin y al cabo con estos productos de limpieza, con otros productos de higiene personal, etcétera, pues al fin y al cabo eso es algo que no vamos a dejar de usar porque lo necesitamos en nuestro día a día, es algo que está en nosotros y es algo que vamos a seguir haciendo por mucho que los precios suban o por mucho que haya otro tipo de situaciones. Entonces en ese sentido pues también es una inversión bastante interesante, pero con unas evaluaciones ya que empiezan a estar un poquito más extensas. En Costco pues podemos ver un poquito más de lo mismo, que se está manteniendo bastante bien después de no haberlo pasado nada bien en los últimos earnings. Después con Walmart pues tuvimos unos buenos earnings, vimos que ha funcionado otra vez este soporte en la zona de los $133-$134 aproximadamente y que estamos volviendo a ganar bastantes posiciones porque un supermercado al fin y al cabo también se puede ver beneficiado en todo este tipo de situaciones tan defensivas que el mercado está buscando. Los que no lo están pasando nada bien al fin y al cabo son los bancos. El sector bancario ahora mismo está fatal. Si nos fijamos en los gráficos de los bancos europeos están todavía peor porque evidentemente toda esta situación del conflicto bélico les da más de lleno a los bancos europeos, al fin y al cabo por la posición geográfica que tienen y por la propia exposición que ellos tienen, que a los propios bancos americanos. Ahora sí, fijaros en el gráfico que tenemos en JP Morgan, que es una acción también bastante segura, que suele ir bastante despacito, tanto para arriba como para abajo, como durante las últimas sesiones prácticamente lo único que ha hecho es caer y caer. Ahora mismo está lastrada por este conflicto que decíamos. La que más se está lastrando es Citigroup, que me parece bastante interesante, ya digo, si queremos mirarla pues también a ese medio largo plazo. Citigroup ahora mismo es uno de los bancos más baratos que podéis encontrar. JP Morgan incluso se está poniendo también bastante barato. Tenemos también a Bank of America que digamos que se recuperó un poquito mejor después de toda esta situación que tuvimos en 2020 y entonces en ese sentido en cuanto a bancos, si queremos algo muy seguro podemos ir a JP Morgan, si queremos algo un poquito más volátil y que esté más barato podemos ir a Citigroup, que al fin y al cabo es el que más exposición directa tenía pues con el tema de Rusia. Si nos fijamos en otras empresas como Visa, que también están corrigiendo bastante, Mastercard,
PayPal, que es el cuento de nunca acabar, que prácticamente lo único que hace es caer, pues lo que vamos a ver durante esta semana probablemente es que sigan cayendo, que se sigan afectando a estas acciones del sector financiero y que no vaya a cambiar la gran cosa en general. Si nos fijamos en el sector de healthcare, pues es un sector también bastante defensivo. Como ya os dije hace unos días en otro vídeo, me gustaría hacer durante, no sé si lo haré esta semana o quizás la semana que viene, un vídeo con las mejores acciones que veo yo bajo mi punto de vista que lo pueden hacer en un escenario con alta inflación, de subida de tipos de interés, etcétera, que tengamos en el propio mercado americano cotizando. Veremos pues algunas acciones de healthcare, veremos algunas acciones pues un poquito más defensivas, ya os iré explicando cuando haga ese vídeo, pero me parece que puede estar bastante interesante y alguno ya me dijisteis que os gustaría que lo hiciese. Vemos a Johnson & Johnson, que probablemente durante esta semana pues la podamos volver a ver recuperar esta zona de los $170, que la veamos llegar pues a los 173, 174, donde tiene esa resistencia que tanto le está costando romper durante las últimas veces que la ha tocado, y que si la rompiésemos pues sabemos que podemos llegar hasta la zona de los 180 aproximadamente, pero no sé si tendrá la fuerza suficiente en estos momentos como para llegar a hacer eso, teniendo en cuenta el tipo de movimientos que hay ahora mismo y la volatilidad tan alta que estamos teniendo en todos estos momentos. Al fin y al cabo, como decíamos, si nos fijamos en este VIX, es una foto de este canal alcista que yo publiqué también en Twitter hace ya varias semanas, si no recuerdo mal. Podemos ver cómo tenemos este canal, que ahora mismo estamos prácticamente entre medias. Tenemos un VIX con una volatilidad bastante alta, estamos prácticamente en los 32 puntos básicos, y que no me extrañaría nada si la viésemos llegar durante las próximas sesiones, porque tenemos más noticias llegando, como ya hemos dicho, a estos 40 puntos básicos aproximadamente. Esto lo que puede lastrar bastante es a estas acciones de crecimiento. Podemos verla pues subir y bajar muy rápidamente durante la propia semana, verlas que nos generan unos gráficos bastante inestables de subidas y de bajadas, tanto en el sector financiero con las de Communication Services, con las que sean un poquito más de consumidor cíclico, como pueda ser Tesla, por ejemplo, pues que también se está viendo afectada en ese sentido, Amazon, que ya la hemos visto, Home Depot, McDonald's, que es un poquito más defensiva, quizá lo pueda llegar a hacer un poquito mejor, aunque esté cayendo en estos momentos, pero todas estas ciclicidades tampoco se están viendo beneficiadas en estos momentos y las podríamos llegar a ver corregir también durante esta semana sin ningún tipo de problema. De acuerdo, ahora por último vamos a ver un poquito estos earnings un poco por encima, porque ya os digo que tenemos sí mucha cantidad de empresas, pero que al fin y al cabo no son el tipo de empresa que nos pueden hacer mover el mercado. Si acaso moverán un poquito su sector de manera un poco más pequeña, pero que como estáis viendo en la imagen pues no tenemos esas grandes empresas que ya teníamos las semanas pasadas, ¿no? Tenemos pues durante la sesión del lunes tenemos a NIO, tenemos a Ciena, tenemos a Intrepid, tenemos poco más durante la sesión del lunes que nos pueda llegar a interesar, la verdad. Tenemos a Eagle. En general no hay muchas empresas que me interesen personalmente. Durante la sesión del martes sí que tenemos, por ejemplo, a Dix, tenemos a Bumble, tenemos pues Martinas, tenemos Casey's, que puede ser bastante interesante, y poco más nuevamente. Como ya os digo, esta semana está bastante justita, ¿no? En cuanto a empresas que tenemos. Luego tenemos a Sim, tenemos a Oatly, tenemos Express, tenemos a Campbell's, poco más el miércoles también. Después el jueves, que probablemente sea el día que más nos pueda llegar a interesar, tenemos a JD, que ya sabemos las acciones chinas como están en estos momentos. Tenemos a DocuSign, tenemos a Rivian, tenemos a Oracle, Ulta Beauty. Aquí sí que nos puede llegar a interesar, sobre todo al cerrar el mercado con estas acciones que mencionábamos. Y el viernes, en verdad, pues no veo nada que me interese así a priori con estos earnings. Como digo, no serán unos earnings que nos muevan en general al mercado en esta semana. Vendremos por lo que ya hemos dicho anteriormente y en general pues no tenemos más que añadir que puede ser una semana de bastante incertidumbre nuevamente, en el que tenemos mucha volatilidad de cara al alza como de cara a la baja. Estamos en un canal completamente bajista y hasta que no rompamos una cierta línea de tendencia no veremos que cambie absolutamente nada. Recordad chequear todos los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, si queréis estar al día de todo lo que ocurre en los mercados financieros y en la economía en general, accionespbolsa.com, que es mi página web, donde podéis encontrar todos mis precios objetivos, ratings y más información que os proporciono de cara al mercado americano. Si os ha gustado el vídeo, entonces dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.